Hola a todos y a todas, bienvenidos amigos y amigas a Opiniones Actualidad, otro día más. Hoy quiero hablaros sobre las novedades geopolíticas de gran alcance que están teniendo lugar en estos momentos. Esta semana ha habido muchas novedades. Por ejemplo, la más importante es la novedad de que Donald Trump está alcanzando a Hillary Clinton en las encuestas. Parecía un poco parecía un poco premeditado este alcance de Trump a Clinton, perdón, puesto que ya lo dijimos aquí en el canal, en el último vídeo sobre las elecciones de Estados Unidos y nuestro análisis, ya dijimos que algo iba a pasar para que se empataran las encuestas y la gente tuviera miedo de que Trump ganara para votar masivamente a Clinton. Me parece una estrategia de los medios. Pero bien, vamos allá con las primeras noticias. Por ejemplo, la primera noticia que vimos, yo ya vi esta noticia el 3 de agosto de 2016, ya lo comentamos en uno de los vídeos, sobre que China pide a sus ciudadanos que se preparen para una guerra popular en el mar. Una guerra popular en el mar para mantener la soberanía de una isla en concreto, Senkaku, que es una isla en conflicto entre Japón y China. Eterno conflicto entre Japón y China respecto a islas, siempre. Bueno, esto va a pasar como una anécdota. Los que quieran más información pueden entrar en el enlace que voy a poner en la descripción sobre esta noticia. Luego hay dos noticias sobre maniobras militares que sí que me interesa que vosotros sepáis, puesto que son maniobras que están dentro del cómputo general de las amenazas, un poco en imagen, que realizan las naciones respecto unas de otras, ¿no? Vamos a ver cómo se titula en Span TV la noticia de el día 2 de noviembre de 2016, hace 4 días. Rusia y la OTAN celebran ejercicios en paralelo en los Balcanes. Y esto tengo que darle las gracias a uno de los suscriptores que me ha pasado el enlace en el vídeo anterior que hicimos y me ha hecho abrir los ojos un poco porque estaba un poco el mundo bastante callado en cuanto a los medios de comunicación, en cuanto al tema de el estallido de la supuesta tercera guerra mundial, pero esto hace ver que las cosas siguen en marcha para las potencias. En medio de crecientes tensiones entre Moscú y Occidente, el ejército ruso y la OTAN llevan a cabo de manera paralela maniobras militares en los Balcanes. Aquí estáis viendo el mapa donde están realizando esas maniobras, y no solo de flota naval, sino también aérea, también cazas. En los ejercicios militares rusos que comienzan hoy miércoles en Serbia participarán 150 paracaidistas del ejército ruso, 50 miembros de su fuerza aérea y 3 aviones de transporte, además de un número sin concretar de tropas serbias y bielorrusas, según anunció el Ministerio Ruso de Defensa. Serbia y Bielorrusia, claros defensores de la manera de gobernar de Rusia, es decir, aliados. El simulacro ruso, bautizado como la Hermandad Eslava 2016, durará 13 días, con lo cual esta noticia es de hace 4 días. Ahora mismo faltan 9 días para que acaben las maniobras. Y se celebra en momentos que las tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, están involucradas desde el lunes en lo suyo en el territorio del vecino país balcánico, Montenegro, que es aliado de Occidente. El juego de guerra de la Alianza Atlántica, por su parte, durará 5 días y cuenta con la participación de unos 680 militares de 7 países miembros del organismo, así como de 10 naciones asociadas. En el pasado, tanto Serbia como Montenegro eran repúblicas constitucionales de la República Federativa Socialista de Yugoslavia, que con la Guerra de los Balcanes se dividió en la década de los 90. Ambos han sido tradicionalmente aliados de Moscú hasta la separación e independencia de Montenegro en el año 2006, que Montenegro eligió el lado de Occidente. Desde su división, el gobierno montenegrino ha buscado adaptarse a las políticas pro-occidentales, siendo invitado por la OTAN para que se una a la alianza, lo que no ha gustado a Rusia ni a Serbia, que han empezado estas maniobras
para decirle al vecino Montenegro, cuidado con lo que haces porque nosotros también tenemos juegos de guerra. Autoridades montenegrinas han acusado a Rusia de organizar un supuesto golpe de Estado en octubre en Montenegro, ojito, para derrocar a su gobierno prooccidental debido a la candidatura de la OTAN. Moscú, por su parte, ha prometido dar una respuesta proporcional a la OTAN por su invitación a Montenegro y ha advertido de que la cooperación entre Moscú y Podgorica, la capital de Montenegro, no debe depender de los juegos políticos de terceros países, algo que solo quedará en palabras, puesto que siempre vemos lo mismo. El más poderoso tiene un aliado más pequeño y ese más pequeño obedece órdenes del más grande, de la potencia, ¿no? El pasado 17 de octubre, el primer ministro de Montenegro, Milo Djukanovic, prometió finalizar el proceso de negociaciones sobre el ingreso a la Unión Europea y adelantó su decisión para integrarse a la Alianza Atlántica en los próximos meses. Está pensando el primer ministro montenegrino en afianzar su candidatura dentro de la OTAN, otro país más dentro de la OTAN. No sé cuántos militares tendrá Montenegro, pero yo creo que muy pocos. Después de la guerra de los Balcanes en la década de los 90 y también de la escisión, o sea, de la separación de Montenegro de Serbia. Con lo cual vemos a un país que necesita ayuda militar o tomar un poco de fuerza de otras naciones para poder defenderse en caso de algún tipo de ataque. Por su parte, Serbia no planea entrar en el mismo pacto militar, pese a tratarse de un país asociado a la Alianza Atlántica, según lo afirmó el embajador serbio en Rusia, Slavenko Terzic. Serbia es un país que está claramente al lado de Rusia ahora mismo. Es una parte muy pequeña, como estáis viendo ahora mismo en el mapa, de Europa, pero aquí se están forjando unas alianzas totalmente diferentes, uno para un lado y otro para el otro. En caso del estallido de un conflicto a nivel global, habría una guerra, entre comillas, civil entre Serbia y Montenegro, lo que era la antigua Yugoslavia. Luego tenemos también otras maniobras militares muy intensas que son de combate prácticamente, y se sitúan en un punto del mundo ya conflictivo de por sí, que ya hemos visto en algunos vídeos. Las maniobras militares en Malvinas. Inglaterra vuelve a demostrar su desprecio, según Nova Bahía Blanca, de Argentina. Los argentinos no están contentos. No sé si hay algún argentino viendo este vídeo, si hay alguno que ponga en el comentario alguna opinión o teoría al respecto sobre las maniobras militares británicas en Malvinas. Pero esto es lo que dice este periódico. La Fundación Malvinas Argentinas rechaza contundentemente la próxima realización de maniobras navales y militares en territorio argentino y legítimamente ocupado por el Reino Unido. Esas maniobras ya están en proceso. Estas acciones constituyen una injustificada demostración de fuerza y un pensado apartamiento a las convocatorias de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, que ya os lo dije, las Naciones Unidas dependen en primer lugar de Estados Unidos y en segundo de Reino Unido. Jamás va a condenar algún tipo de ataque o algún tipo de provocación de estos países. ¿Habéis visto alguna vez que haya condenado algo de estos países? Si alguien lo sabe, que me ponga el enlace en la descripción, por favor. Que instan tanto a nuestro país como al Reino Unido a reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía existente, dice el comunicado de la entidad. Con lo cual, aquí vemos una actitud por parte de Argentina de poder recuperar en algún momento las Islas Malvinas. Cuidado, ¿eh? La Fundación pone el acento en la amenaza que significa para América del Sur la existencia de una imponente base militar de Gran Bretaña y de la OTAN en las Islas Malvinas y en las aguas circundantes, que agravan la situación preexistente, creando tensiones no deseadas por nuestro país. Inglaterra vuelve a demostrarnos su desprecio, esto es poca de argentino, y actúa con malas intenciones a pocos días de haber publicado un comunicado conjunto con Argentina en el que bregaba por la integración. Claro, yo os digo una cosa para quedar bien delante del mundo,
Es decir, los medios de comunicación sacan que yo soy un promotor de la paz, pero por detrás siempre hago cosas que benefician a mi país y provoco a otros. Inglaterra vuelve a demostrar su desprecio, vuelve a repetir. Y también, por último, el comunicado enfatiza: en 1982 comenzó una etapa de la historia que abrió una herida profunda en todos los compatriotas. Hoy el reclamo sigue vigente y el recuerdo de aquellos soldados que ofrendaron su vida por su patria, es decir, por Argentina, nos convoca a buscar la mejor manera de reclamar nuestros derechos, a través del diálogo consensuado y sostenido por la convicción de que el único modo de lograrlo es a través de la paz. Sí, podéis hablar con Reino Unido, pero es que Reino Unido es Estados Unidos 2. Jamás cederá un territorio Reino Unido. Con diálogo. Yo lo dejo ahí. Luego aquí hay hay una página web muy buena que es geopolítico.es, de la actualidad geopolítica mundial, podéis meter cuando queráis, voy a poneros los enlaces en la descripción, que tiene información muy importante y de última hora, bueno, de ayer, eso es última hora creo yo. Bueno, por cierto, antes de empezar con las dos noticias que quería deciros sobre esta página web, geopolítico.es, también quiero deciros que tranquilos porque el DEFCON, como estáis viendo ahora mismo en la imagen, ha pasado de DEFCON 3 a DEFCON 4, se ha suavizado el nivel de alerta mundial por guerra que había anteriormente, con lo cual hoy es 6 de noviembre, el día 10 de noviembre volverá a actualizarse la alerta DEFCON, ¿vale? Para que lo sepáis, pues si queréis verlo. Esta de geopolítico.es es una de las noticias más importantes que vamos a dar aquí en el canal, puesto que habla Wikileaks, habla Julian Assange, y cada vez que habla Julian Assange sube el pan. A Donald Trump no se le permitirá ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Así de claro es Wikileaks. Y hay que tener en cuenta que Wikileaks tiene mucha información en su poder recogida de diferentes fuentes. Por ejemplo, hackers. Vamos a ver lo que pone esta noticia. En una entrevista exclusiva con el periodista australiano John Pilger, Julian Assange indicó que a Donald Trump no se le permitirá ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, da un discurso desde un balcón de la Embajada de Ecuador en Londres, Reino Unido, el 5 de febrero de 2016. El fundador de Wikileaks, Assange, da un discurso y empieza a decir que se va a quedar en esa embajada para que no lo extraditen y le hagan cualquier cosa. Él temía por su vida, realmente. En este sentido, Assange señala que, según se desprende de un correo electrónico, de los 30.000, pero como podéis observar, no ha salido en los medios, de la candidata demócrata Hillary Clinton enviado en 2014 a John Podesta, siempre está John Podesta con nosotros, ¿verdad?, jefe de su campaña electoral, el Estado Islámico es financiado por los gobiernos de Arabia Saudita y Qatar, cuyo dinero es difundido por todas partes, incluidas las instituciones mediáticas. Además, el periodista australiano que concedió la entrevista en la Embajada de Ecuador en Londres, lleva sin salir varios años ya, Assange, sostiene que el aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, no se le permitirá ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 8 de noviembre, ya que no tiene a ninguna élite de su parte. La élite económica está de parte de Clinton. Ojo, ya dijimos en otro vídeo en el canal que Hillary Clinton ganará pase lo que pase. Ya veremos lo que pasa el martes. Según Assange, Trump solo tiene el apoyo de los evangélicos, mientras que los bancos, la inteligencia, las compañías de armas, los medios de comunicación e incluso los mismos periodistas están juntos detrás de Hillary Clinton. Por eso esas encuestas están manipuladas. Esas encuestas que dicen, ay, de repente iba Hillary Clinton ganando por goleada y de repente ha superado Trump a Clinton. Eso es lo que están buscando los medios, el voto del miedo. Ya se ha hecho en otros países.
Asimismo, el fundador de Wikileaks ha negado categóricamente que los correos electrónicos del Partido Demócrata de Estados Unidos y de Hillary Clinton recibidos por su portal fueran enviados por el gobierno ruso. Desmentido. Eso es falso. Podemos decir que el gobierno ruso no es la fuente, subraya. Está claro que el gobierno ruso tiene hackers, pero en este sentido ha sido Wikileaks el que ha usado sus artimañas para poder conseguir esa información. Y hay otra preocupante noticia del 4 de noviembre de 2016, hace 2 días, en los que dice lo siguiente. Atención. Analistas advierten de un gran atentado terrorista en Estados Unidos antes de las elecciones. Hoy es domingo, las elecciones son martes. Este posible atentado podría suceder o mañana o el martes, antes de en el proceso electoral de los votos, que será durante todo el día. Cuando las tropas iraquíes entraron en Mosul el miércoles 2 de noviembre, el líder del Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi llamó a sus atacantes suicidas por todo el mundo a destruir las ciudades de los infieles. En un raro discurso grabado en audio en un lugar desconocido, llamó a yihadistas de todo el mundo a levantarse contra los enemigos de Dios, judíos, cristianos, ateos, chiíes, apóstatas y todos los infieles del mundo. Esto se interpretó como una señal codificada para las células latentes del Estado Islámico y el Estado islamista, es decir, también Al-Qaeda entra dentro de aquí, de esta información, en las ciudades claves de Occidente y Oriente Medio para entrar en acción para un nuevo y múltiple estallido de terror suicida. Las agencias internacionales de inteligencia de antiterrorismo en Estados Unidos, Europa Occidental y Oriente Medio habían esperado ampliamente que el llamamiento de al-Baghdadi para el terror generalizado se produjera al comienzo de la ofensiva de la coalición encabezada por Estados Unidos el 15 de octubre para retomar Mosul. Según una conjetura, el avance del ejército iraquí y sus aliados en Mosul el miércoles pudo haber sido el desencadenante para el primer discurso grabado por el líder de ISIS desde diciembre de 2015, desde casi hace un año. Esto fue poco después, el discurso grabado por el líder del ISIS, Baghdadi, en diciembre de 2015 fue poco después de los atentados de París. ¿Os acordáis? También se especula que la proximidad de las elecciones presidenciales de Estados Unidos provoquen grandes atentados cuya intención sería causar el máximo trastorno en el día de la votación. Un día en el que todo el mundo tiene su vista puesta en esas elecciones. Además, diversos analistas temen que la operación de Mosul contra el ISIS produzca nuevas y más devastadoras formas de terror, como por ejemplo tomas de rehenes en masas para extorsionar a las fuerzas de la coalición a retirarse de Mosul. Además de un posible ataque de Estado Islámico, medios norteamericanos advierten también de un posible ataque terrorista de Al-Qaeda, que ya sabemos cómo se las gastan, según los medios, en Estados Unidos cuando Al-Qaeda hace un atentado puede ser brutal. El día antes de las elecciones en 3 estados, Nueva York, Texas y Virginia. Aquí tenemos otra información más detallada, si os dais cuenta en este párrafo. Posible ataque terrorista está en rojo, en rojo, negrita en rojo. Posible ataque terrorista de Al-Qaeda el día antes de las elecciones. Aquí ya nos dice que va a ser mañana, o sea, puede ser mañana. Posible ataque terrorista mañana 7 de noviembre. En Nueva York, Texas y Virginia. Yo creo, no soy un experto de las elecciones estadounidenses, pero creo que son 3 de los sitios más importantes en cuanto a votos de Estados Unidos el día de las elecciones. Y creo que son zonas muy pobladas. Según informa la cadena CBS News norteamericana, fuentes dicen que la inteligencia estadounidense ha alertado a los grupos antiterroristas que Al-Qaeda podría estar planeando ataques en 3 estados para el lunes, para mañana. CBS agrega que se cree que Nueva York, Texas y Virginia son los objetivos posibles, aunque no se mencionan ubicaciones específicas. Pues es lo que hay, ¿no? Y aquí tenemos otra visión de la realidad. Por ejemplo, la visión conspirativa de la realidad, que también lo comenta aquí en geopolítico.es, y es: los que creen que tras el Estado Islámico o Al-Qaeda se ocultan fuerzas oscuras occidentales, también pueden temer que la reciente ofensiva contra Mosul, que coincide con la llegada de las elecciones en Estados Unidos, junto con el reciente llamamiento de al-Baghdadi,
sienten las bases para algún o algunos posibles atentados de falsa bandera de gran magnitud que influyan en el resultado de las elecciones de Estados Unidos o provoquen algún tipo de maniobra política o policial extrema. La ley marcial que se ha comentado tanto en los medios, o sea, en alternativos, por supuesto, en YouTube. Le damos a ello la advertencia de un posible atentado de Al-Qaeda para sospechar que algo extraño puede suceder antes de los comicios norteamericanos. Mi conclusión es la siguiente, y dejamos aquí el vídeo. Mi conclusión es que el tema de las elecciones estadounidenses están marcadas por un enrarecido ambiente que he oído multitud de teorías. La teoría que más se ha repetido es algún tipo de suceso extraordinario que haga suspender las elecciones norteamericanas. De hecho, creo que lo pone en la ley americana. La ley norteamericana dice que si pasa algo, el actual presidente será el que se encargue de ralentizar el proceso de las elecciones, con lo cual Barack Obama seguiría siendo presidente. En este aspecto hay que comentar también que se están produciendo maniobras militares en varios puntos del mundo, maniobras militares que son bastante escondidas por parte de los medios, pero que tienen gran importancia, puesto que son zonas donde siempre ha habido tensión, por ejemplo, la antigua Yugoslavia, Serbia y Montenegro, y las Malvinas, con Reino Unido haciendo provocaciones a Argentina y Argentina no queriendo a Reino Unido en esas aguas. Veremos lo que sucede, pero por ahora la situación está muy calentita y las informaciones sobre el tema de al-Baghdadi, el tema de la falsa bandera, los atentados mañana, si sucede, puede que estemos hablando de un periodo de un antes y un después en la historia geopolítica mundial, como ya lo tuvimos en el 2001 con el atentado de las Torres Gemelas. ¿Quién sabe? Ya veremos. Esperemos que no suceda nada, que el martes se celebre las elecciones y que la gente vote, aunque yo creo que se vota lo malo o lo muy malo, con lo cual no nos queda otra que esperar a ver lo que sucede con el teatro norteamericano, porque me parece un teatro toda la campaña. Bueno, muchas gracias a todos y ya sabéis, opinad, poned vuestras teorías en los comentarios, dadle al like y suscribiros al canal. Bueno, muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.